Dios los bendiga a todos ricamente, hermanos queridos. Los saludo con la paz del Señor. Hoy día martes, día de taller de sanidad interior. Y hoy vamos a hablar un tema importante, hermanos queridos. Amén. Primeramente quiero hacerle una pregunta. Porque hoy el tema se llama la envidia. ¿Cómo se llama el tema hoy? La envidia. ¿La envidia es un espíritu o qué es, hermanos queridos? A ver, alguien que me pueda contestar La obra de la fuerte. carne. ¿Cómo dijo? La obra de la carne. Muy bien. La envidia no es un espíritu, es una obra de la carne. Nosotros a través de la obra de la carne le abrimos puertas para que sí espíritus operen. Porque muchos le ponen nombre a los espíritus. Amén. Y algunos dicen espíritu de envidia. En realidad los espíritus no tienen nombre. Se les pone un nombre para poder identificar esos espíritus que operan después de que le hemos abierto una puerta a través de una obra de la carne. Amén. Por eso dice la Biblia que la carne va en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne y se oponen entre sí. Hay una oposición, hermanos queridos. Y aquellos que queremos buscar las cosas de Dios, que queremos ser seres espirituales para poder agradar a Dios, a la envidia hay que tenerla sometida. ¿Cómo hay que tenerla la envidia? Sometida. Y hoy vamos a descubrir a través de la palabra de Dios, ¿sí?, algunos personajes que por causa de la envidia le han ido mal en sus vidas. Pero primeramente quiero darle la definición de lo que significa envidia como introducción a esta enseñanza en esta noche. La envidia, primero lo que va a producir en la persona que la padece es tristeza o pesar por el bien ajeno. Una persona envidiosa le da tristeza por aquello que tiene el otro y él no lo puede obtener. Es el deseo de algo que no posee. Amén. Entonces ahí el enemigo opera en su vida y le trae tristeza, y esa tristeza a largo plazo, hermanos queridos, le va produciendo amargura y aflicción de espíritu. Amén. Por eso nosotros que somos espirituales tenemos que ir venciendo esa obra de la carne que nos va a traer aflicción de espíritu. Por eso la enseñanza de esta noche te va a servir para nuestra vida en lo personal, si la padecemos, o también para enseñarles, cuando te toca enseñarle a otro que la está padeciendo. ¿Escuchaste? El primer relato en la Biblia que vemos de una persona que padeció envidia fue Caín. ¿Quién fue el que primero padeció envidia en la Biblia? La Biblia cuenta en Génesis capítulo 4, ¿sí? Y habla de Caín y su hermano Abel. Dice que Abel era pastor de ovejas y que Caín era labrador de la tierra. Y dice que Abel trajo de los primogénitos una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Abel al Señor? Lo mejor le trajo al Señor. Había preparado esa ofrenda, se había tomado el tiempo para preparar esa ofrenda, para engordarla, una ofrenda sin defecto. O sea, le puso dedicación a lo que le iba a entregar a Dios. La Biblia habla de que Caín trajo de los frutos de la tierra, pero no habla de que le trajo las primicias de los frutos. Dice que le trajo de los frutos. O sea, vemos que Caín no tuvo esa dedicación, ese amor para preparar la ofrenda. Por eso cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que preparar nuestra ofrenda. No hablo de lo económico, hermano, que también hay que prepararla. Yo la preparo en mi casa, la ofrenda. No es lo que se me viene a la mente en el momento que se levanta la ofrenda. Pero también tengo que traer mi corazón preparado para ofrecérselo al Señor. Por eso cada vez que vengo a la iglesia canto, me gozo, porque es una ofrenda que yo le doy al Señor al cantar, hermano. Amén. Y me gozo en su presencia, y a veces la verdad no tengo ganas de cantar, hermanos queridos, como nos pasa a todos.
Y es ahí donde la Biblia habla sacrificios de alabanza, cuando vos no tenés ganas de cantar y cantás a Dios. Porque vos estás doblegando tu carne, hermanos queridos, para ofrecer una ofrenda al Señor de alabanza. Vemos en el caso de Abel y de Caín, de que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Yo estudiando este pasaje bíblico, dice que Dios se puso alegre por la ofrenda de Abel, en las traducciones antiguas. Y cuando dice la palabra de Dios que no agradó, vamos a la palabra mejor. Amén. Génesis, capítulo 4. Gracias a Dios. Y el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, la versión antigua dice que no lo puso alegre a Dios la ofrenda de Caín. Preguntale al que está al lado tuyo: ¿lo pones alegre o no lo pones alegre a Dios cuando vos venís a la iglesia? Porque nosotros tenemos que hacer una ofrenda para Cristo. Y fíjese que cuando la palabra de Dios dice que Dios no se puso alegre por la ofrenda de Caín, dice que en el corazón de Caín entró la envidia. ¿Qué entró en el corazón de Caín? Porque Dios, hermano querido, vio con agrado la ofrenda de Abel. Amén. Y muchas veces puede pasar, dice que la obra excelente, dice, despierta la envidia, dice el proverbio. Amén. Entonces, muchas veces nos puede pasar, hermano querido, que cuando vos haces algo excelente para Dios, prepárate porque podés, hermanos, desatar la envidia en otros que quizás no tienen su corazón sano. Amén. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, ¿qué consecuencia trajo de que Caín le haya abierto la puerta a la envidia? Vino una consecuencia, porque vino en él, hermanos queridos, ese deseo de querer matar a su hermano. Y el libro de Primera de Juan dice que el que no ama a su hermano es homicida. Y muchas veces no se mata, hermanos queridos, al cuerpo. Muchas veces podemos matar con las palabras a nuestro hermano. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos queridos, tenemos que tener temor de Dios, de lo que decimos y de lo que hablamos, porque podemos caer en las redes del enemigo. Porque ¿cuál es el propósito del enemigo para nuestras vidas? Él vino a matar, hurtar y destruirnos. Y hermanos queridos, el asesinato de Caín trajo consecuencias sobre la vida de Caín. ¿Pero dónde nació? Nació en la envidia. ¿En dónde nació el pecado de Caín? Porque la envidia es pecado, decí conmigo, la envidia es pecado, hermanos queridos. Amén. Y dice que Dios juzgó eso y le dijo: vas a andar como errante en la tierra. Vas a andar como extranjero en tu propia tierra. ¿Qué significa andar como errante? Que iba a andar de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, y que nunca iba a poder tener algo propio. Qué feo andar de acá para allá y no tener lo propio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en tu propia tierra encima, donde vos tenías que disfrutar de lo tuyo, no lo vas a poder disfrutar. O sea que fíjese las consecuencias nefastas que traen la envidia, hermanos queridos, sobre la vida de un ser humano. Después tengo un ejemplo que estuve leyendo, que fue la rebelión de Coré. Coré dice que era de la tribu de Leví. Coré era un levita. Coré
ministraba dentro del tabernáculo, pero Dios había elegido a Moisés, que sea el profeta, y a Aarón y a toda la descendencia de Aarón, ¿sí?, sanguínea, que iban a tener el sacerdocio perpetuo. Entonces, en un momento, Coré se quiso igualar a Moisés. ¿Amén? Porque dice, ¿cómo puede ser que ustedes solamente ministren? Si nosotros también somos pueblo de Dios, yo pertenezco a la tribu de Leví. ¿Por qué no puedo hacer lo que hace el sacerdote? ¿Por qué no puedo hacer lo que hace Moisés? Que Dios me hable. ¿Por qué? Decí conmigo, le despertó la envidia. Porque quiso ser como Moisés y quiso ser como Aarón. Porque él era un ministro, los levitas, ¿sí?, pero eran los ayudantes de los sacerdotes. Solamente los levitas, ¿sí?, era la tribu que se dedicaba al trabajo del tabernáculo, a la ayuda de los sacerdotes, hermanos queridos. Era la única tribu que no recibió herencia. Por eso los levitas vivían de los diezmos de las ofrendas. Y los sacerdotes, hermanos queridos, porque ellos no tenían ni tierra ni heredad y se dedicaban completamente al trabajo en la obra de Dios. Y había un celo acá, porque quería ser como Moisés, no quería ser segundo, Coré. Amén. Y la Biblia me enseña que Dios usó a muchos segundos, como José, como a Daniel, fueron segundos. O sea, el ser segundo, hermano querido, no te quita unción, hermano querido. Porque si Dios te quiere poner en ese lugar, porque Él lo decidió que sea así. Y si Dios no te puso en otro lugar, es porque Dios lo decidió así. Dios había decidido que los levitas sean los ayudantes. No lo decidió ni Moisés ni Aarón. Que nosotros estamos cada uno del lugar donde Dios nos ha puesto a ministrar porque lo ha decidido Dios. Pero ¿qué pasó con Coré? Envidiaba tener ese poder. Porque ¿qué es lo que quiere el ser humano? El poder. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás para rebelarse en contra de Dios? Quería estar en el lugar de Dios. Un lugar que no le correspondía. Entonces la palabra de Dios nos enseña que sobre Coré también vino una consecuencia por causa de la envidia. Amén. Porque dice que a Coré y a todos los que estaban con él los tragó la tierra. Y es más, hermanos queridos, hubo miles de personas que se habían unido a la rebelión de Coré, que también los terminó tragando la tierra. Porque Coré fue a influenciar a los líderes de Israel. Amén. Para que se asocien con él, para ir en contra del liderazgo. Fíjese la envidia, hermanos queridos, a qué punto puede llegar hasta que te rebeles contra la autoridad, hermanos queridos. Y la Biblia dice en Romanos que no hay ninguna autoridad si no es puesta por Dios. Y el que se rebela, hermanos queridos, dice que acarrea condenación. Amén. Pero ¿dónde nació toda esa rebelión? En la envidia. Y a veces, hermanos queridos, no le damos la importancia que se le debe dar a esta obra de la carne, que muchas veces se quiere meter en la iglesia, hermanos queridos. Porque, ¿cómo trabaja el diablo? Dividiéndonos, hermanos queridos. Él divide para poder reinar. Él quiere reinar en la iglesia. Amén. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de cada uno de nuestros corazones. Pero si nosotros le abrimos la puerta a esa obra de la carne, hermanos queridos, estamos fritos como iglesia. Por eso es importante esta enseñanza de esta noche. Amén. Para que nosotros tengamos los ojos abiertos, porque el enemigo puede venir, hermanos queridos. A mí me pasa que muchas veces el enemigo me ha seducido, porque el que vende conmigo, mi compañero allá, vende más que yo, hermano. El enemigo quiere poner ese sentimiento de envidia, pero yo lo pongo debajo de mis pies, me pongo la zapatilla en la cabeza, hermano. No le doy lugar,
Porque los pensamientos te van a venir igual, hermano, porque los pensamientos no los manejamos nosotros, los pensamientos los envía el enemigo. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener el dominio propio para decidir si le abrimos oído a ese pensamiento o lo espantamos como pájaros que andan en nuestra cabeza. Amén. Porque en cierta manera, en algún momento te va a pasar en tu vida, hermano, porque no somos perfectos, porque el enemigo te va a venir a atacar. Amén. Entonces, hoy Dios nos está enseñando para que nosotros estemos con la guardia alta, para que el enemigo no nos agarre desprevenido. ¿Escuchaste? Gloria a Dios, y que no tengamos consecuencias. ¿Sí? Porque quizá no podemos morir físicamente, pero sí podemos morir espiritualmente. El diablo te puede derribar lo que vos con esfuerzo durante un largo tiempo venís tratando de edificar en tu vida, y el diablo de un momento al otro, en un segundo el diablo te puede destruir. Hermanos queridos, un ministerio. He conocido pastores, hermanos queridos, que le han abierto la puerta al pecado, y hoy, hermanos queridos, el diablo le destruyó el ministerio y están en el mundo. ¿Sí? O sea que el diablo no respeta a nadie. Él es un maleducado, no le importa el rango que vos tengas. Donde vos le abriste la puerta, y para él, voltear muñecos con rango, para él, hermanos queridos, son trofeos de guerra. Amén. Gloria a Dios. Otro ejemplo bíblico, hermanos queridos, está en 1 Samuel capítulo 18, del versículo 6 al 30. No vamos a leer todo el pasaje bíblico porque vamos a estar toda la noche leyendo, porque lo que yo quiero, más allá de que sea extensa la prédica, es que ustedes se aprendan el concepto, para que ustedes tengan la herramienta, hermanos queridos, para poder vencer si el enemigo se les presenta en batalla a través de esta obra de la carne. ¿Escuchaste? Dice, cuando David mató a Goliat, otorgándole una gran victoria a Israel en contra de los filisteos, Saúl dejó entrar la envidia en su corazón cuando el pueblo cantó. Ahora sí vamos a leer 1 Samuel capítulo 18, pero del versículo 7 al 9. Después, si ustedes quieren leer toda la historia, léanla. Amén. El título dice que cuando Saúl tenía celos de David, pero lo que tenía era envidia también. El versículo 7 dice que cuando ellos entraban en el pueblo, celebrando la victoria de que David había matado al gran soldado de los filisteos, que era el campeón de los filisteos, que era Goliat, que medía 3 metros, y de una forma milagrosa lo mató con una honda y le pegó con una piedra en la frente, y con la misma espada lo mató, ¿sí? Porque dice que durante 40 días estuvo insultando al pueblo de Israel y diciendo un montón de barbaridades, y tanto Saúl como los valientes de Israel en aquel entonces tenían un miedo bárbaro. Y David, cuando por encomienda del padre le mandó a llevar un poco de queso y pan para que coman sus hermanos que eran soldados de la guerra, él vio eso y dice que le agarró ira santa a David. ¿Qué le agarró a David? ¿Quién es este incircunciso para venir a desafiar así a los ejércitos de Israel? Y dice que fue así sin la armadura. Él fue con lo que él estaba acostumbrado a pelear cuando cuidaba sus ovejas, las ovejas de su padre, y con una honda y una piedra bien redonda que levantó del arroyo, le clavó la piedra en la frente, lo desmayó a Goliat, y con la misma espada de Goliat, apenas levantó, porque era una espada gigante, le cortó la cabeza. Y ahí motivó al pueblo para que vayan a pelear, y bueno, tuvo Israel una gran victoria. Entonces, cuando volvían al pueblo, ahí vamos al versículo, dice el versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl
hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y miren lo que pasó. Y se enojó Saúl en gran manera. Le agarró una envidia bárbara, claro. ¿Por qué le tienen que cantar a David que 10.000 y a mí 1.000? ¿Quién es este David? Yo soy el rey. ¿Por qué le cantan a él 10.000 y a mí 1.000? Se sintió más chiquito, hermano. Se sintió envidioso. ¿Por qué le dan honores a David y a mí no? ¿No soy yo el rey? Y fíjense lo que dice, y se enojó en gran manera y desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que le den el reino. Ya empezó a turbarse sus pensamientos. La envidia te turba los pensamientos, hermano querido. La envidia muchas veces hace que el enemigo vos creas que te están persiguiendo, hermano querido, o que te quieren serruchar el piso. Amén. Entonces fíjese, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mire cómo la envidia perturbó el corazón de alguien que había sido escogido por Dios para que sea rey de Israel. Nadie lo iba a sacar del trono, hermano querido. Él solo se sacó del trono por causa de la envidia. Acá vemos otro caso. Hermanos queridos, perdió el trono por darle lugar a una obra de la carne, hermanos queridos. Fíjese qué peligrosa es la envidia cuando le abrimos el corazón, hermanos queridos, y le damos libertad a esa obra de la carne. Y ahí vienen los demonios, claro, lo venían a perturbar. Te van a sacar el trono, al niño David. Toda la gente está con él. Porque cuando vos le abrís la puerta a la obra de la carne, vos le abrís la puerta para que vengan esos espíritus a hablarte al oído, hermano querido. Y muchas veces compramos y le creemos y andamos perturbados y eso nos debilita. Amén. Si nosotros no le abriríamos puertas, hermanos queridos, a la carne, nosotros estaríamos fortalecidos siempre en el espíritu. ¿Por qué nos sentimos débiles a veces? Porque queriendo sin querer le abrimos puertas. Amén. Y después decimos, estoy débil. ¿Por qué estoy débil? Porque hay algo que te tenés que arrepentir, hermano querido. Hay veces que yo me tengo que arrepentir delante de la presencia de Dios, porque le abrí la puerta a algo y eso me debilita. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos podemos fortalecer? Pidiéndole perdón a Dios, cerrando nuevamente esa puerta, y el Espíritu Santo empieza a reposar nuevamente en nosotros, y tomando autoridad, echamos fuera esos espíritus engañadores. Porque dice que han salido espíritus engañadores para engañar aún a los escogidos de Dios, dice la palabra. Pero ¿cómo engañan a los escogidos de Dios? A aquellos hermanos queridos que no están atentos. Esto es una guerra contra Satanás y contra los demonios. Esto no es un juego de religión, hermanos queridos. ¿Sí? Esto, si vos bajás la guardia, hermanos queridos, le diste lugar al enemigo. Contra Satanás, contra los demonios y contra la misma carne. Por eso yo digo que mi peor enemigo soy yo, mi carne, mi humanidad caída. Por eso Pablo decía, el pecado que mora en mí. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo le aconsejaba a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y tenemos que cuidarnos de nosotros mismos para que no le abramos puertas. ¿Y cómo terminó Saúl? Perdió el trono y terminó muerto. Y su descendencia, que iba a ser perpetua para que esté en el trono de Israel, no pudo reinar, porque Jonathan, su hijo, también murió. Amén. Y después creo que el nieto era un lisiado. Entonces fíjese, hermanos queridos, ¿dónde se inicia todo? En la envidia. Qué terrible, hermanos queridos, cuando uno empieza a profundizar esta obra, este pecado de la carne, hermanos queridos, cómo daña. Y
los estragos que puede hacer en la vida de un hijo de Dios, hermano querido. Y usted entiende, con revelación de la palabra de Dios, usted se empieza a cuidar. Yo me cuido, hermano querido, a cada momento de eso. Amén. Pero también en algún momento lo he aprendido, porque cuando no lo sabía, ¿sí? Pero cuando lo aprendí, estoy así siempre con el enemigo. Guardo mi corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana. De estas cosas usted te tiene que guardar el corazón, hermano querido. Y de otras que vamos a ir aprendiendo. Amén. Fíjense, porque después les voy a dar la herramienta de cómo vencer, pero quiero tocar otro ejemplo más bíblico. A Jesús, ¿por qué lo crucificaron, hermano? Por envidia. Los fariseos le tenían envidia. Los líderes religiosos lo envidiaban, hermanos queridos. Porque siempre los líderes religiosos lo querían ver en la caída, y él siempre tenía sabiduría y tenía autoridad, porque la autoridad le había sido delegada por el Padre. Amén. Y a Jesús lo matan de una forma injusta, por la envidia, porque los líderes religiosos no querían perder su lugar, porque a los líderes religiosos les gustaban que lo apapachen el pueblo y que lo tengan. ¡Ay, qué grande, qué santos que son ustedes, los fariseos! Por eso Jesús habla de la parábola del publicano y el fariseo. Que el fariseo dice: yo soy santo, no soy como este publicano, yo diezmo, yo oro, yo hago esto, yo hago lo otro. Y dice que el publicano ni se atrevía a levantar su mirada al cielo, sino que se golpeaba su pecho y decía: sé propicio de mi pecador. Y Jesús le preguntó: ¿ustedes piensan quién fue justificado delante del Padre? ¿El fariseo, el que hacía todo, o el publicano que reconocía su condición? Y el publicano fue el que fue justificado, hermano querido. Entonces, todas esas enseñanzas que Jesús le traía, que eran enseñanzas espirituales, le chocaba a los religiosos, a los fariseos. Por eso buscaban la ocasión de matarlo, les producía una envidia, porque querían tener la unción que tenía Jesús y ellos no la podían tener, hermanos queridos, por su corazón no arrepentido. Amén. Así que si los envidiosos a Jesús lo mataron, ¿qué puede hacer la envidia en nuestros corazones, hermanos queridos? Puede hacer un destrozo bárbaro. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren vencer la envidia? Yo quiero vencer la envidia. ¿Y sabe cómo se vence la envidia, hermano? Primeramente, practicando la gratitud. Gracias, Señor. Gracias por lo que tengo. Amén. Porque el que es envidioso, hermanos queridos, nunca está conforme. Siempre quiere más, quiere más, quiere más. Y si tiene una casa, quiere la casa más linda. Y si tiene esa casa más, no lo va a llenar, porque va a querer. Y si tiene un auto, va a querer un auto mejor, porque no lo llena eso. Porque, mira qué auto que tiene aquel y yo no lo tengo. Ya hay envidia en el corazón. Entonces, cuando vos sos agradecido, vos le das gracias a Dios, porque la Biblia dice: con sustento y abrigo, con eso estén contentos. Y a veces nos olvidamos de ser gratos con el Señor, de tener gratitud por el Señor, por estar pensando en lo que tiene el otro o lo que queremos tener, hermanos queridos. Usted no se preocupe por lo que puede tener acá en la tierra. Sí, hay que trabajar, yo no le digo que no tenga sueño. Pero si el Señor nos prometió que nuestra ciudadanía no es terrenal, que Dios nos está preparando moradas allá en los cielos, hermanos queridos. Si nada de lo que usted tiene acá o pueda conseguir en esta tierra, sea título, sea estudio o sea propiedades, se lo va a llevar, usted se va a ir solito, así como vino en este mundo, y así se va a ir, hermanos queridos. ¿Quién se llevó algo de este mundo? Y entonces, ¿para qué vamos a estar envidiando, hermano? Está como el hombre ese de la camioneta.
Se mató trabajando porque tenía envidia, claro, los vecinos tenían camioneta, no tenía camioneta. Se mató trabajando, yo quiero tener una camioneta como tenía aquel. Y logró tener la camioneta. Y a los 2 meses se murió, hermano. Y la mujer no estaba acostumbrada a estar sola, era una mujer que no era para estar sola. Entonces que se buscó otro novio, se casó. ¿Y quién le maneja la camioneta? Así que ¿de qué te sirve matarte de envidia para que te maneje la camioneta a otro? Dale un fuerte aplauso. Decí conmigo, tengo que practicar la gratitud. Tengo que desarrollar la empatía. ¿Qué es la empatía? Es compartir la alegría y los logros de otros. Viene el muchacho este que me dice, vendí tanto. Vendí qué bueno, yo me alegro con él, hermano. Y comparto. Sos el mejor vendedor, le digo. De esa manera, hermanos queridos, le pego una trompada al enemigo. Porque ¿qué quiere el enemigo? Que yo me amargue. Porque este vende más que yo, si yo soy el mejor vendedor de la línea. ¿Me entienden? Entonces de esa manera yo venzo. Y lo hago sinceramente delante de la presencia de Dios, hermanos queridos, porque no le quiero dar lugar. Porque donde yo le dé lugar a ese pensamiento que quiere venir a anidarse en mi corazón, fui. Entonces practico y desarrollo la empatía. ¿Sí? Él está contento porque vendió un montón, porque se llevó tanta plata y bueno, yo me pongo contento, qué bien. Hermano, si usted quiere verlo, tengo audios para mostrarle y pruebas para demostrarle que eso es así. Pero es la verdad, hermanos queridos, porque conozco los principios que me enseña la palabra de Dios y los aplico en mi vida. Amén. Pero hay personas que quizás que no. El vecino tiene el auto, hermano, yo quiero un auto mejor. Viven amargados, hermanos queridos, porque viven matándose, trabajando, y no tienen las cosas para disfrutarlas, tienen las cosas para que el otro lo vea. Yo sí tengo algo, hermano. ¿Sabes por qué tengo paredón al frente de mi casa, hermano? Yo le voy a decir, yo tengo paredón al frente de mi casa para que nadie me envidie nada, hermano. Ni yo mostrarle a nadie mis logros. ¿Me entienden? Si yo mis logros me los disfruto yo lo hago para disfrutarlos yo. Usted no me va a ver en Facebook publicando mis logros, hermano querido, ni cuando tuve el auto. No, Dios me bendijo y me dio este auto. ¿Para qué? Para despertar la envidia de otro, hermano. Yo me gozo yo, lo disfruto yo lo manejo. Cuando voy manejando los días de lluvia lo disfruto, hermanos queridos. Entonces, hermanos queridos, no. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces hay que desarrollar la empatía en sí conmigo. Y tenemos que enfocarnos en el crecimiento personal. Cuando le abrimos la puerta a la obra de la carne de la envidia, cuando empezamos a ver lo del otro. ¿Sí? La Biblia dice, como dijo la enseñanza martes pasado el pastor Maximiliano, no codiciarás. Y la envidia y la codicia van de la mano. ¿Sí? Yo me miro para mí, lo que yo puedo lograr, mis logros. Amén. Ahora estoy cumpliendo un sueño en mi vida, no se lo voy a decir, pero su sueño es una pavada, pero para mí es un sueño que estoy cumpliendo. Amén. Ya en su tiempo, cuando vayan a visitar mi casa, no van a ver. ¿Sí? Pero, hermanos queridos, pero para que lo disfrutemos, pero falta 4 años más o menos para que lo disfrutemos. ¿Se lo digo, Juanita? Mañana, mira, ya el otro envidioso, mira vos. Dale un fuerte aplauso. Hermanos queridos, yo durante toda mi vida tuve un sueño, y se lo voy a contar. Porque cuando yo era chico, mi mamá tenía una parra de uva. ¿Sí? De la uva chinche.
Y cuando nosotros éramos chicos, Talar era una zona de quintas. Yo le estoy hablando hace más de 50 años. Bueno, yo tenía 5 o 6 años cuando estaba en la quinta. Tengo 53, 47 años más o menos atrás. ¿Sí? Era toda quinta. Y había una quinta que tenía ciruela, y al lado de la ciruela había una quinta que tenía una parra de uva blanca. No había uva blanca en ningún lado, porque eran todas uvas chinche lo que había acá en Buenos Aires. Y yo dije algún día, yo quiero tener uva, pero una uva rosada grande o una uva blanca. ¿Y sabe lo que hice, hermanos queridos? Busqué por Google cómo germinar las semillas de uva. Yo compré uva en la verdulería. Y germiné y tengo como 7 o 8 plantas de uva rosada en casa. Y son así chiquititas, que ya tienen algunas hojas. ¿Sí? Pero yo el sueño es tener una parra. ¿Y qué hice, hermano? Me puse a comprar toda madera de salina de 3x3. Hice una estructura en mi casa, al fondo de mi casa, que ya mi hermano me ayudó. Me falta terminar de poner el piso y me falta que crezcan las plantas. Por eso le digo, entre 3 o 4 años va a haber usted el sueño. Amén. Pero no lo dije, se lo digo a ustedes. Ahora se lo me hicieron decir por la red. Decir que me miran poco nada más. Porque estamos bajo de audiencia en YouTube. Pero hermanos queridos, para mí es un sueño y yo lo voy a disfrutar. Y está al fondo de mi casa, un vecino el de al lado que me prestó la herramienta, alguna herramienta, ¿sabe? Pero nadie sabe, hermano. Así que le conté un secreto y no se lo andé contando a nadie, hermano. Nos van a ir a robar la uva rosada. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, hermano, con esto que le estoy contando? Que usted haga las cosas para disfrutarla usted, hermano, no para que lo vean los otros. Ni tampoco haga algo para ser más que otro, porque el otro tiene, hermanos queridos. ¿Sí? Porque Dios tiene lo mejor para usted, para que lo disfrute usted. ¿Sí? Por eso dice que tenemos que enfocarnos en el crecimiento personal, en lo natural y en lo espiritual también. ¿Sí? Si el hermano Dios le dio un don especial, no tenga envidia del don que tiene el hermano, porque se lo dio al hermano, el llamado del hermano. Dios tiene un llamado especial para vos, porque Dios es especial con cada uno de nosotros, hermano querido. A cada uno nos dio dones, dice la palabra. La palabra dice que dio dones a los hombres. Amén. Y quizá que el don que Dios tiene para vos no es el mismo que para el hermano, porque no podemos ser todos iguales, porque somos un cuerpo, hermano querido. Y un cuerpo tiene un montón de miembros, así que trabajo en la obra de Dios hay para tirar para arriba. Y dones hay para tirar para arriba. 9 dones hay del Espíritu, hermano querido. Hay algunos que tienen un don, hay unos que tienen varios dones, ¿sí? Pero lo que te toque es porque Dios vio que vos tenés la capacidad para eso. ¿Sí? Y enfocate en ese crecimiento, en el don que Dios te dio. No te enfoques a mirar lo otro, porque ahí te va a desenfocar el enemigo y ahí puede ser que te esté golpeando la puerta de tu corazón la envidia para que vos te amargues, te entristezcas, ¿sí? Te bajones, ¿sí? Te desanimes y no puedas cumplir el propósito de Dios. Amén. Y el cuarto me gusta, dice, limita la exposición a las redes sociales. ¿Por qué publicamos en las redes sociales, hermanos queridos? Porque ¿qué queremos todos? El ting o el ting. ¿Cuántos likes te pusieron? ¿Es verdad o no es verdad lo que yo le digo, hermano? Esta publicación no tuvo éxito, me pusieron 3 likes. Hermano, yo publico cosas de prédica y me ponen 1 o 2 likes. Yo les puedo asegurar que a veces publico pavada o comiéndome una pizza así que se me chorrea el queso y se me llena de lágrimas. ¿Por qué, hermano querido? Porque muchas veces queremos la aprobación. Necesitamos la aprobación. ¿Sí? Que nos vean. Y acordate una cosa que nosotros, la única aprobación que yo necesito la da Dios. Después la demás no importa. Ya a esta altura
de la edad que tengo, hermanos queridos. Capaz que cuando era más joven sí, por la inmadurez. Pero llega un momento de la vida que ya no te importa lo que piensan, lo que digan los demás, hermanos queridos. Solo te importa lo que diga Dios, ¿sí? Pero eso lleva, hermanos queridos, por eso tenemos que limitar la exposición a las redes sociales. Amén. Porque a través de las redes sociales abrimos muchas veces la puerta de nuestra casa, hermanos, sin querer queriendo. Y ya también te puede entrar la envidia. Y esos son ondas negativas que entran a tu hogar, hermanos queridos. Y que le abrimos la puerta a nuestro hogar. Por eso tengamos cuidado, limitemos. Yo no digo que no publiquen, hermano, pero sí que tengamos un límite. Amén. Porque es el problema de este tiempo, ¿sí? Y después dice el 5 y el último, celebra los éxitos de los demás. Amén. Hay que celebrar los éxitos de los demás. Yo fui a la cava el sábado a predicar, hermano querido, y la cava estaba llena, hermano, con gente de la cava. ¿Sí? Antes el apóstol no hacía ahí todo porque, bueno, entre todos llenábamos la cava, entre los diferentes anexos. Pero ahora me alegro, estoy feliz, hermano querido, que solamente con gente de la cava estaba rellena. Sin la necesidad del apoyo de los anexos para llenar una reunión congregacional principal. Amén. Yo me alegro que ayer hayan tenido éxito los jóvenes, como me alegro cuando tienen éxito las células de Jonathan con Joana, ¿sí? Que están creciendo. ¿Sí? Me alegro las reuniones que hacen con Tiago, ¿sí? Cómo pudieron ayer por primera vez bautizar. Yo podía haber estado ahí supervisando, pero yo me alegro, hermanos queridos, porque como van creciendo cada uno. A los empujones a veces, pero bueno, pero estamos creciendo, hermanos queridos, ¿sí? Porque no somos perfectos. Y yo me gozo, hermanos queridos. Si yo fuera un pastor envidioso, yo no le doy lugar a nadie, predico yo solo, canto yo solo, hago todo yo solo. Y no lo dejo crecer, hermano, no lo dejo desarrollar, no le delego nada. ¿Sí? Durante mucho tiempo yo nací en una iglesia así, hermanos queridos. Con el apóstol nacimos en una iglesia así, que solamente el pastor predicaba. Predicaban los diáconos solamente los 15 días cuando el pastor se iba de vacaciones. Después, durante todo el año, predicaba el pastor. A no ser que el pastor traiga un invitado de la iglesia central donde él pertenecía. Y nosotros somos una iglesia que damos oportunidades, hermanos queridos, para que se puedan desarrollar, porque el trabajo del pastor Maximiliano es un trabajo pastoral. El trabajo que está haciendo el evangelista Jonathan junto con su esposa es un trabajo pastoral también, hermanos queridos. Una célula es un trabajo pastoral. Ahora están trabajando junto con la pastora porque Jonathan está haciendo un tratamiento, hermanos queridos. Ustedes pueden ver, si ven los estados de Jonathan, cómo se le hincha el pie y amén, que le sacaron el fierro, pero todavía está en tratamiento, hermanos queridos. Y a veces también eso ayuda sacándole un poquito la carga, hermanos queridos. Porque sí, a veces lo tengo que parar porque es tan ganador de alma que no piensa en su salud. ¿Sí? Y él va y anda, va, pero si yo tuviera envidia y no le daría libertad y no dejaría desarrollarlo, hermano, él no sería un loco como es, así que anda. Ese si tiene que ir a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana a orar por un alma, va, hermano, tiene drama, porque tiene pasión por el perdido. ¿Eh? Entonces uno como padre espiritual, a veces a algunos hay que empujarlo un poquito y al otro hay que frenarlo, ¿sí? Para que todo tenga un equilibrio. Pero si yo fuera envidioso no le daría lugar a nadie. No, la iglesia, mira, nadie me va a sacar el lugar, ¿no? Me pasaría lo de Saúl, hermano querido. Y si usted puede llegar a tener algún día una iglesia más grande y quizás yo me quede siempre teniendo unas pocas personas, yo me voy a gozar igual. ¿Por qué? Porque gozarse en el Señor es gozarse con los logros de tu discípulo. Esa es mi gloria en el Señor.